Ok, familia, pues vamos a la plática del día de hoy. Quiero que el tema de este día, pues es un tema muy importante y es precisamente, nos habla del arrepentimiento delante de la presencia de Dios por nuestras fallas, nuestros pecados y las cosas que hacemos equivocadas. Este fin de semana tuvimos una catástrofe terrible aquí en el estado de Hidalgo. La razón, porque yo he estado pensando y he estado preguntando, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La razón es una, y es que en lugar de buscar lo correcto en nuestras vidas, lo recto en nuestras vidas y hacer lo que es debido, buscamos más bien la manera de saltarnos las leyes y pensar que somos muy atrevidos, pensar que somos personas muy capaces, muy hábiles para poder ganar a las reglas, a los reglamentos, a los estatutos. Y eso nos da como resultado, dice la Biblia, que la paga del pecado es, porque la verdad es que es una catástrofe que no tiene sentido. ¿Cómo es posible que cientos de personas se expusieran de esa manera? O sea, yo todavía me pregunto, pero ¿en qué cabeza cabe hacer una exposición de tu propia vida a tal magnitud? Por eso tenemos nosotros que entender que la vida y lo que somos en Cristo Jesús, lo somos por Él, lo somos para Él y lo somos en Él. Y tenemos que cuidar mucho nuestra vida en hacer lo correcto delante de la presencia de Dios, hacer lo justo. Y cuando cometemos algún error, porque la Biblia nos dice que somos seres humanos y a veces cometemos errores, nos equivocamos, hacemos cosas indebidas, inmediatamente nosotros debemos arrepentirnos ante Él, pedirle perdón. Señor, hice algo equivocado. Es como volver en sí y decir, perdóname, Señor, porque lo que estoy haciendo es incorrecto. Si no lo hacemos, nos volvemos personas que permitimos en nuestra vida cualquier cosa que venga, cualquier cosa equivocada que se presente y que ahora sí que por equivocación la tomemos, no reaccionamos con vergüenza, no reaccionamos con decir, Señor, lo que estoy haciendo está mal y yo quiero ser una persona recta, una persona buena. Yo creo que nuestra patria está metida en tantas cosas porque la maldad es mayor y la gente que rebasó, la maldad que rebasó a la gente para mentir, para engañar, para robar, se transmitió a los niños, a los jóvenes, a las siguientes generaciones. Y si esto no se frena, por más policías, soldados y demás que se meta, la maldad sigue trascendiendo. Por eso, la actitud de cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como personas que buscamos la justicia de Dios, es importante que siempre nos detengamos nosotros mismos. Cuando vemos que algo hicimos equivocado, nos detengamos y nos arrepintamos. Acuérdense ustedes que la palabra de Dios nos dice que la venida del Señor, cuando Jesús vino a la tierra, comenzó con el bautismo del arrepentimiento, comenzó con el llamado del arrepentimiento. Vamos, antes de que Jesús dijera, yo soy el camino, la verdad y la vida,
Vino Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. ¿Se acuerdan de eso? Vamos, no hay una fe verdadera sin la preparación del camino del Señor. Y la preparación del camino del Señor es arrepentimiento. Los soldados llegaron y le preguntaron a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Y entonces Juan les responde: ser benévolos con la gente, dar lo que es justo. Es muy importante que entendamos que nadie te va a juzgar por cada día de las mentiras, de las palabras groseras que digas, por el robo, por tantas cosas que pueden llegar a tu vida. Posiblemente nadie te diga nada. Hoy en la actualidad nos ha trascendido tanto que hasta en los medios de comunicación y en la televisión empiezan a decir una serie de groserías. Ya no se toma en cuenta lo que es correcto e incorrecto en cuanto a las palabras que salen de nuestra boca. Es muy importante que entendamos que debe de haber un grupo de personas que hacen lo correcto en esta tierra, que pueden ser personas que pueden ser señaladas como personas justas, como personas que hacen el bien. Y esto es importante que lo entendamos. Voy a leer 3 partes de la Biblia, primero, donde nos habla de todo lo que no debemos hacer. Porque a veces ni siquiera sabemos ya lo que debemos y lo que no debemos hacer. Así es de que los que traen su Biblia, acompáñenme por favor a Gálatas 5, en el versículo 19, nos habla de las obras de la carne. Hay obras de la carne y hay obras del Espíritu. Nosotros caminamos conforme a las obras del Espíritu. La misma Escritura nos dice que no satisfagáis los deseos de la carne. La misma Escritura nos dice que debemos caminar conforme a los deseos del Espíritu para no caer en las obras de la carne. Dice aquí y manifiesto, versículo 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y te da una lista: adulterio. Adulterio está mal. Adulterio no está permitido por Dios. Adulterio es algo incorrecto. Fornicación, nos habla entre los jóvenes que no están casados. Fornicación, está equivocado, es algo malo, es algo que está la Escritura diciéndote como un problema en tu propia vida que tú no debes tener. Inmundicia, inmundicia, y ahí abarca, como está hablando de la sexualidad y está hablando de todo lo relacionado con sexo, te habla de todo, por si algo se le escapa, te habla de inmundicia. Y te habla también de lascivia, lo pone las dos cosas juntas: inmundicia, lascivia. Ahí podemos poner pornografía, ahí podemos poner palabras soeces, ahí podemos poner masturbación, ahí podemos poner una serie de cosas equivocadas que traen como resultado consecuencias fatales. Dice el versículo 20, y empieza con otro tipo de cosas: idolatría. Idolatría. No necesariamente una idolatría hacia figuras y cosas de ese tipo, sino más bien puede ser una idolatría en el sentido de mi vida, tener más afecto por personas, por lectura, por actividades diversas, por el negocio. Me interesa más que buscar de Dios. Hechicería, y ahí sí ya entramos en todo lo que tiene que ver con el ocultismo. El ocultismo, estamos hablando de
fetichismo, estamos hablando de la ouija, estamos hablando de los que les gusta la lectura del horóscopo, la lectura de las cartas, la lectura del café, la adivinación principalmente. Todo eso dice, eso está mal. Son áreas donde tú no debes entrar. Y luego dice enemistades. Pareciera como si fuera algo más sencillo, que a lo mejor ni lo consideramos. Yo a esa persona no le voy a hablar. Yo con él me enojé y ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Como dirían en mi época, córtalas para siempre. Enemistades, las enemistades, dice aquí. Tú como hijo de Dios no puedes vivir en enemistad, porque la Biblia nos dice que tú y yo amamos a nuestros semejantes. Y luego dice aquí, pleitos. ¿Con quién peleamos? Principalmente peleamos con la gente que amamos. Obviamente de vez en cuando peleamos con los que no amamos, con algún cliente, con alguna persona que se metió con nosotros, pero lo normal es tener pleitos. No te habla de, pues ya no le hablo porque me faltó al respeto, no, te habla de un pleito de palabras, te habla de hacerte de palabras y te habla de no tener nada que ver. ¿Cuántos hermanos no se hablan porque hicieron un negocio equivocado o un negocio donde no hubo reconciliación o simple y sencillamente desde niños se llevaban mal y no pueden reconciliarse? Esas son las cosas que no podemos permitir nosotros, porque al permitirlo nosotros estamos siendo un ejemplo para las siguientes generaciones, nuestros hijos. Estamos dando un ejemplo. Celos. Y luego dice ira. ¿Cuántos tenemos un corazón llenos de ira? Varones, llenos de enojo, ira. Enojo contra la sociedad, contra el sistema de gobierno, enojo contra nuestro trabajo, contra nuestro jefe, contra la gente que nos rodea. No puedes permitirte tal cosa. Contiendas, disensiones, herejías. Contiendas, disensiones, herejías. Aquí te está dando una lista de ser alguien que siempre está en contienda, con una, con otra, no siempre, o puede ser de vez en cuando, puede ser con una persona. Y luego dice envidias. La envidia, híjole, la envidia es algo que te carcome. La envidia es algo que te hace inclusive hacer cosas malas para los que están en competencia contigo en un negocio. La envidia te hace ser cerrado para contigo y no permitir que los demás hablen de sus victorias. Porque cada vez que alguien habla de lo bueno que le ha pasado en la vida, tú te pones enojadísimo o enojadísima porque dices, este presumido nada más viene aquí a qué. Homicidios, peor todavía. Fíjense lo que dice aquí, atención, borracheras. Aquí está muy claro, no hay que hablar mucho de esto porque, claro está. Orgías, metió aquí en la lista lo que es depravación en el área sexual, todo lo que tiene que ver con depravación. Y por si se le pasó algo, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Así es de que aquí está una lista que debemos de tener en cuenta, que no podemos caer en ninguna de estas cosas que están en la lista. Y bueno, la lista no termina. Colosenses 3:5. Vayamos más adelante. Aquí en Colosenses vamos a dar 3 listas. Colosenses 3, versículo 5. Estamos hablando de lo que no debemos hacer y estamos hablando de nuestra conducta como hijos de Dios. Porque aquí nos podemos comportar de una manera
pero en nuestra vida privada nos podemos comportar de otra. Dice aquí, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y te da la lista y te repite: fornicación, impureza, obviamente mucho tiene que ver con la sexualidad, pasiones desordenadas, y luego te dice malos deseos, avaricia, que es idolatría. Fíjense bien que lo que aumenta en esta lista es la palabra avaricia. La avaricia es lo que ha mantenido a la mayoría de la gente esclavizada al dinero. Cuando tienes riqueza y no lo puedes compartir con otras personas, avaricia. Es tan fuerte que la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y tú puedes ver, ahora que está el juicio de este señor el Chapo, que no tienen llenadera. Es robar y robar y tener y llenar cuartos y seguir y seguir y seguir por la avaricia. La avaricia hace que hagamos cosas locas, como la que vimos en la televisión hace unos días, y se repite y se repite y se repite, el hecho de hacer cosas tan equivocadas para arriesgar tu vida. La avaricia es pensar que el dinero es tuyo, para ti y de nadie más. Cuidado con eso, porque eso dice aquí que está equivocado, que está mal. Vamos a la tercera lista. La tercera lista. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios 4, 25. Lo menciona en la Biblia para que quede claro. Versículo 25. Empieza diciendo así: por lo cual, desechando la mentira. Repitan todos: mentira. Otra vez. ¿Ustedes creen que la mentira es algo pequeño? Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, habla de enojo. Airaos es ira, es enojo, pero no pequéis. O sea, te da la oportunidad. Bueno, te puedes enojar, claro, tienes derecho a enojarte, pero no pequéis. ¿Cuándo pecas? Cuando empiezas a decir palabras soeces, cuando empiezas a gritar, cuando pierdes el control de ti mismo. Muchos de los divorcios del día de hoy es por perder el control. Uno de los problemas que tenemos en la actualidad son los golpes hacia una mujer. Eso no puede ser, no debe ser, nunca, de ninguna manera, jamás. Y aquí te dice que tengamos cuidado con eso. Cuando nos empezamos a relajar con todas estas cosas, empezamos a creer que todo eso no es tan malo o no está mal. Y da como resultado una serie de consecuencias en nuestra familia, en nuestra vida y en nuestro entorno. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice aquí. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo es cuando da uno lugar al diablo? Cuando rompemos las reglas y las leyes del Señor. Tú no puedes decir: es que así soy. Y te da otra lista. El que hurtaba, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Te das cuenta? Tú trabajas no para tener solo para ti, trabajas para compartir con el que no tiene, o con el que tiene poco, o con el que Dios pone en tu corazón. Tú trabajas
para ser exitoso, pero no solo para atesorar para ti. Y luego dice, versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hijo de tu pi, porque tú eres un pi, siempre eres pi. ¿Qué tal, pi? Hola, compadre, ¿qué pi? Porque entonces pi, bueno, traemos el pi metido hasta los huesos. Y es tan fuerte que ya no lo tomas como algo malo. Tú puedes estar con un grupo de personas que están diciendo groserías, pero tú no puedes decirlas, porque eres un hijo de Dios. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? O sea, la gente, entre hombres principalmente, 400 groserías y 50 palabras. Y ahora ya es común, hombres y mujeres, parejo. Pero tú no puedes darte el lujo de relajarte tanto que te contaminas con el resto de la gente. La Biblia nos dice que de la abundancia del corazón, y de tu boca sale bendición o sale, y cada vez que tú dices una palabra equivocada, ¿verdad? Palabras sencillas que ahora se toman como en el léxico común. Si tú te relajas, tú estás lastimándote a ti, lastimando a tu gente y lastimando tu entorno. Lo que tú siembras, a veces nos preguntamos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué las cosas no me salen? ¿Por qué hay enfermedad en mi casa? ¿Por qué, Señor, qué he hecho mal para que todo esto me resulte de esta manera? Bueno, pues aquí está la lista. Nada más por eso, bueno, pues aquí está la lista. Tú eres diferente. Tú eres un hijo ejemplar. Tú eres un hijo y una hija ejemplar, que los demás ven y pueden decir, no, este nunca dice palabras feas. No, este nunca anda chueco. Es más, hasta hay un dicho entre la gente, este es cristiano, ni dice nada malo, ni blasfemia, ni nada de nada. ¿Me están siguiendo? Y debemos darle gloria a Dios porque somos personas que buscamos, no somos perfectos, cometemos errores, decimos palabras equivocadas, pero por eso existe la salida, que es el perdón. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Luego versículo 30, voy al versículo 31, quítense de vosotros toda amargura. Mujeres, damas, yo creo que es parejo, hombres y mujeres, pero esto es la trampa del diablo para todas las damas. Amargura. Amargura por enojo, porque te faltó al respeto, amargura. La amargura es algo que atrapa a una mujer poderosamente al grado de dejar el cristianismo, al grado de no tener nada que ver con la gente. Enojo, el caso de los varones, una vida enojada, siempre enojado. Llegas a tu casa enojado, llegas, te sientas, te acuestas o dices, a mí siempre me ha ido mal. El enojo produce más enojo, la amargura produce más amargura. Ira, airaos, estás en ira. Gritería, qué fuerte es cuando gritas por todo. Cuando le gritas a tus hijos, ¿no se les hace fuerte eso? Cuando le gritas a tu esposa, cuando le gritas a tus adolescentes, ven para acá, te estoy hablando, te doy 3 para que estés aquí. Ya perdiste el control. Tú no fuiste hecho para eso. Tú fuiste hecho para bendecir, para dialogar,
para poder saber de qué manera vas a actuar. Maledicencias y toda malicia. Y después de esta lista tan larga, fíjate cómo te dice: antes, sed ¿qué? Antes sed ¿qué? Unos con otros. Unos con otros. Ya después de estas tres listas, benignos unos con otros. Repite conmigo: misericordiosos. Fuerte: misericordiosos. Repite conmigo: perdonador. Perdonando unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí está esta lista, y estas listas te dejan ver que no es cosa de hombres y no es idea de un predicador. Es exactamente lo que dice como lo dice. Debes sentirte mal por haber dicho palabrotas. ¿A poco no? Si tú ves a tu hijo que dice se le sale una palabra: ven para acá, ¿qué estás diciendo? Tu Padre Celestial no es así, pero te da la capacidad de corregir lo que está equivocado, una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Sé que no es cómodo estar escuchando lo que estoy diciendo, pero sí debes de entender que si hoy te arrepientes, eso es lo hermoso de nuestro Padre. El Señor limpia todo tu pasado. Limpia la casa para que la casa esté barrida, trapeada, adornada, llena de paz, llena de bendición. Hay un pasaje de la Biblia que nos ayuda a entender la importancia del perdón. No estoy hablando de perdón hacia una persona, que llegues con alguien y dices: perdóname, me cometí un error. No. Estoy hablando de arrepentirte y pedirle perdón a Dios, porque tu ofensa, cada vez que abres tu boca, cada vez que haces alguna de las cosas que aparecen en la Biblia y que has cometido errores en esta semana, la semana pasada, el mes pasado, cada vez que cometes errores, tú tienes que entender que si no vas a la presencia de Dios, tu cuerpo empieza a relajarse, tu vida comienza a sentir que lo que estás haciendo no está tan mal, porque todo mundo lo hace. Yo también lo puedo hacer. Pues resulta de que tú no estás en el mundo, tú estás en la presencia de Cristo. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vamos a Lucas, capítulo 15. Aquí en Lucas está un pasaje hermoso. Nos habla del hijo pródigo. Y nos dice cómo el hijo pródigo vive protegido con su papá en una hacienda muy grande, o así lo quiero pensar. Vive bien, vive contento. Y en el versículo 12 dice que el menor de ellos, de sus hijos, dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, en vida le pide la herencia. Ustedes saben que la herencia es cuando el papá y la mamá han pasado de esta vida. Pero él dice: a mí dame la parte que me corresponde ya ahorita, porque la quiero disfrutar. El padre no le dice: estás loco, no te voy a dar nada. Simple y sencillamente quería que aprendiera una lección. El padre representa a Dios en esta lección. Versículo 13. Dice que no muchos días después, juntándolo todo su dinero, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Entre más lejos de casa, mejor. Y ahí desperdició, repite conmigo: desperdició sus bienes.
Y luego te dice algo muy importante: viviendo perdidamente. Viviendo perdidamente. Hay personas que desperdician lo que tienen viviendo perdidamente y todavía dicen: gracias, Señor, porque lo que me has dado es maravilloso. Pero llegó un punto, llegó un día, llegó un momento que se le acabó todo, que los amigos se fueron de su presencia, que todo se volvió de una manera distinta. Dice aquí que cuando ya no tenía, versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de la comida de los cerdos, pero nadie le daba. O sea, no podía comer, no podía recibir de la comida de los cerdos, simplemente los tenía que cuidar. Este pasaje nos deja ver que el hijo llegó a ser tal su pecado, a pesar de que esta lista que acabo de leer la practicaba en su casa, que no podía él sostenerse, estaba desbastado. Y de pronto, cuando somos muy orgullosos, cuando no queremos responder al llamado de Dios, cuando no nos damos cuenta de la herencia que Dios... ¿Cuántos saben que tenemos una herencia muy grande? Levanten la mano los que son herederos. Y por tu herencia, tú no caerías en cosas como las que vimos hace 2 o 3 días. Tú te pondrías la línea de la conducta, de lo correcto en tu propia vida, porque tú sabes lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por eso es importante que no crucemos la línea. Este hombre, el hijo pródigo, cruzó la línea y de pronto estaba tan devastado que la Biblia dice: y volviendo en sí, dándose cuenta de lo que hizo, dándose cuenta que tendría que cambiar su manera de vivir. ¿Cuántos jornaleros? Versículo 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, ¿qué es lo que hace para volver en sí? Voy a casa de mi padre, voy a hablar con él, voy a arrepentirme. El arrepentimiento no es algo fácil. No es algo que la gente quiera hacer. El arrepentimiento es algo que cuesta cuando lo haces de corazón, cuando lo haces con lágrimas en los ojos, cuando reconoces que lo que hiciste trae consecuencias, o cuando reconoces que lo que hiciste estuvo mal, y estuvo mal porque la palabra de Dios dice que estuvo mal. ¿Me va siguiendo? No estuvo mal porque el fulano te dijo: lo que estás haciendo está mal. No, hombre, ¿cómo crees? Tú puedes poner todos los argumentos que tú quieras, pero aquí te está diciendo la Biblia: esto está mal. Y entonces él regresó a la casa de su padre. Versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, ya estoy desheredado. Ya me gasté toda la herencia. Ya no soy digno de estar en la casa porque me fui. Hablé mal de ti. Me fui lo más lejos que pude. Y dice: cuando menos hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como otra persona que vive en la hacienda pero que no es tu hijo. Y levantándose, versículo 20, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, versículo 21, le dice eso que había pensado: he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, sacad el mejor vestido. Yo quisiera que aquí entendiéramos lo que está diciendo.
¿Cómo crees tú que venía después de revolcarse con los puercos? ¿A qué olía? ¿Cómo crees tú que estaba su ropa sucia? O así me lo quiero imaginar yo. ¿Cómo crees que estaba después de no tener el alimento que debía tener? Flaco, débil. Y el Padre dice algo extraordinario: traer el mejor vestido. O sea, él ya le dijo: Señor, perdóname, Padre, perdóname. Lo que hice estuvo mal. Está mal lo que estoy haciendo. Ya no soy digno de entrar al cielo. Ya no soy digno de estar en tu presencia. Y el Padre, que es amoroso. ¿Cuántos saben que tenemos un Padre amoroso? Dale un aplauso al Rey de Reyes por ese Padre amoroso. A ver, hijo, antes de que sigas hablando, traigan el mejor vestido y pónganselo. Pero no se lo pongan así, báñenlo. No solo bañen, perfúmenlo. Vayan a Liverpool y que escoja un buen perfume. Y está perfumado, bañado y bien vestido. El bien vestido te habla de algo extraordinario. Las cosas viejas, fuerte, las cosas viejas, he aquí todas son hechas. ¿Tú lo puedes hacer? Lo puede hacer el Señor que está en ti. ¿Quién es el que dice: se acabó, vuelve a comenzar? Con la misma boca, con el mismo carácter, con la misma personalidad, te dice: vuelve a empezar, vuelve a empezar. Y entonces tú vuelves a empezar y Dios vuelve a bendecirte. Dale otro aplauso al Rey de Reyes. Poned un anillo en su mano, que el anillo habla de la realeza. Le regresa el lugar en el que él estaba. Y luego dice: traed el becerro, versículo 23, el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Los de la alabanza pasen. Estaba muerto en su pecado, en su debilidad. Estaba muerto en su complacencia. México, quiero terminar como empecé, está metido en un hoyo porque no distinguimos lo bueno de lo malo. Porque no tan solo no lo distinguimos, sino que a lo malo le llamamos y le decimos: esta me la voy a saltar. Yo soy más chipocludo. Yo puedo más. Yo soy muy sabio. Yo puedo hacer cosas que el gobierno dice que no puedo hacer. Soy muy listo para hacerlas. ¿Me van siguiendo? Pero tú eres un hijo de Dios, ¿o no? ¿Somos o no somos hijos de Dios? Los hijos de Dios batallamos con el pecado. También con la tentación, no con el pecado, con la tentación. Y debemos de entender, escucha lo que voy a decir, que tienes que arrepentirte delante de Dios. El arrepentimiento habla de humildad. El arrepentimiento habla de reconocer que hice algo malo delante de mi Padre. Escucha esto. Sin arrepentimiento, la fe empieza a morir. Porque la puerta de entrada para buscar a Dios es el arrepentimiento. ¿Me estás escuchando?
El arrepentimiento te limpia, te libera, te cambia el vestido. Pero debe ser un arrepentimiento genuino. ¿Cuál es ese arrepentimiento genuino? Cuando yo reconozco que hice algo malo delante de mi Dios. Fíjate, te pongo un ejemplo de lo que estamos viviendo ahorita. Hay dos posturas. El decir, no robes gasolina porque eso es malo. O decir, yo ya sé cómo puedes robar gasolina. ¿Te das cuenta? Sentimos que somos más listos. Escúchame. En nuestros impuestos, en nuestras palabras, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestro trato para nuestro cónyuge, para nuestros hijos, en las cosas que vemos, en las cosas que oímos. Piensa ahorita, en ese momento, ¿qué has hecho mal? ¿Qué ha sido algo repetitivo? Y arrepiéntete ahorita delante de la presencia de Dios. Quebranta tu corazón y dile: Señor, yo necesito ser como tú quieres que yo sea. Yo necesito cambiar. Vamos a ponernos todos de pie. Habrá gente que diga: yo no tengo de qué arrepentirme. Bueno, ese es orgullo y soberbia. Porque todos hemos cometido y hecho cosas equivocadas, en mentira, en engaño, en palabras. Hoy estás aquí delante de la presencia de Dios para que Dios te dé el nuevo vestido, principio de año, donde pueda el Señor decirte: hijo, lo que estás viviendo, y veniste a esta reunión para recibir este mensaje. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Nadie sabe lo que haces, ni lo sabrá posiblemente. Pero de esa lista pudiste detectar esto, hijo, esto. Vamos a tener un canto de adoración para que pienses un poquito en lo que acabas de escuchar y para que tú delante de Dios con tus ojos cerrados reconozcas que necesitas ser más fuerte, en hacer la voluntad de tu Padre. Cierra tus ojos.